Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un vídeo que honestamente a mí me ha dejado con la boca abierta. El título lo dice todo, el mensaje de Engin sobre Tuba, no creerás lo que dijo. Así es, vamos a sumergirnos en un chisme, pero de esos jugosos, de esos que te hacen preguntarte qué está pasando realmente detrás de cámaras. Ya saben cómo son estas cosas en el mundo del espectáculo, siempre hay dramas, romances y declaraciones sorprendentes. Y hoy, tenemos una de esas declaraciones que ha puesto a todos a hablar. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que este no se lo querrán perder. Prepárense porque lo que Engin dijo sobre Tuba ha causado revuelo. No es una simple opinión o un comentario casual. Estamos hablando de algo que podría cambiar la percepción que tenemos de su relación profesional, o incluso personal, quién sabe. Para ponerlos en contexto, Engin y Tuba son dos nombres que resuenan con fuerza en la industria. Los hemos visto juntos en proyectos que nos han cautivado, que nos han hecho suspirar y que nos han mantenido pegados a la pantalla. Su química es innegable, ¿verdad? Siempre se les ha visto como un dúo dinámico, profesional y quizás con una amistad sólida. ¿Pero qué tan sólida? ¿Hay algo más de lo que vemos? Bueno, pues resulta que Engin, en una reciente entrevista, soltó una bomba. Y no es algo que se espere de una conversación típica sobre sus proyectos. Estamos hablando de palabras que sugieren una conexión más profunda, un nivel de entendimiento o quizás una admiración que va más allá de lo profesional. La entrevista en cuestión se llevó a cabo hace poco, y las declaraciones de Engin sobre Tuba se han viralizado en redes sociales. Los fans como nosotros están analizando cada palabra, buscando indicios, y especulando. Imaginen la escena, una entrevista relajada. El periodista hace una pregunta sobre su experiencia trabajando con Tuba, y Engin, en lugar de dar una respuesta protocolaria, decide abrirse de una manera inesperada. Lo primero que me llamó la atención, y que creo que a muchos les pasará, es la sinceridad con la que habló. No sonó forzado, no sonó ensayado. Parecía que realmente estaba compartiendo algo que llevaba tiempo sintiendo o pensando. Él describió a Tuba no solo como una colega talentosa, sino como alguien que tiene una cualidad especial, algo que la hace única. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué es esa cualidad? Según Engin, Tuba posee una profundidad que pocos artistas logran alcanzar. Habló de su capacidad para meterse en la piel de sus personajes de una forma que él, como colega y observador, admira profundamente. Dijo algo así como, ver a Tuba trabajar es como presenciar una clase magistral de actuación. Tiene una sensibilidad, una inteligencia emocional, que la permite conectar con la esencia de cualquier personaje de una manera que pocas veces he visto en mi carrera. Pero ahí no se detiene la cosa. Engin fue más allá. Se refirió a la evolución de Tuba como actriz. No se quedó en el pasado o en sus éxitos actuales, sino que habló de cómo ella está en constante crecimiento, siempre buscando superarse a sí misma. Dijo que incluso después de tantos años, Tuba sigue sorprendiéndolo con su dedicación y su hambre de aprender. Lo más fascinante de Tuba es que a pesar de todo el éxito que ha cosechado, nunca se conforma. Sigue con esa chispa, esa curiosidad, que la impulsa a explorar nuevos territorios y a desafiar sus propios límites. Es una inspiración, sin duda alguna, fueron sus palabras. Y luego llegó el momento que realmente me hizo exclamar, no puedo creerlo. Engin insinuó que trabajar con Tuba no solo ha sido beneficioso para su carrera, sino también para él a nivel personal. Habló de cómo ella le ha enseñado a ver el arte y quizás la vida, desde una perspectiva diferente. Aquí es donde las especulaciones se disparan. ¿Se refiere a lecciones sobre actuación, sobre disciplina, o hay algo más íntimo en esa influencia? Engin fue un poco vago en este punto, lo que por supuesto, solo alimenta la intriga. Trabajar con Tuba me ha abierto los ojos a nuevas formas de entender la interpretación y, en general, la vida. Hay una luz en ella, una forma de ver las cosas, que te hace reflexionar y crecer como persona, comentó. Claro, al decir esto, uno no puede evitar pensar en la química que proyectan en pantalla. ¿Es esa conexión simplemente profesional, o hay una comprensión mutua que va más allá de los guiones? Engin no ha hecho ninguna declaración romántica, ni mucho menos,
pero la forma en que describe la influencia de Tuba en él, y su admiración por su persona, abre un abanico de posibilidades en la mente de los fans. Además, la entrevista no fue solo un monólogo de Enjin. El periodista le preguntó directamente si creía que Tuba era una de las actrices más importantes de su generación, y Enjin no dudó. Dijo que sí, y que no solo eso, sino que la considera una de las actrices más influyentes de la actualidad. Su impacto va más allá de los ratings o de los premios. Tuba está marcando un camino, está mostrando a las nuevas generaciones lo que significa ser una artista completa, apasionada y comprometida, aseguró. Este tipo de elogios, viniendo de un colega tan respetado como Enjin, le dan un peso especial a las palabras. No es una fanática hablando, es un profesional que ha estado en el mismo set, que ha compartido escena, y que tiene una visión privilegiada de su trabajo. Y lo que dice es que Tuba no es solo buena, es excepcional, es una fuerza de la naturaleza, y que su influencia es profunda y duradera. Ahora, quiero que piensen en esto por un momento. En un mundo donde la competencia suele ser alta, y donde a veces se percibe una rivalidad entre artistas, es refrescante escuchar palabras de admiración tan sinceras y profundas. Enjin no solo reconoce el talento de Tuba, sino su humanidad, su dedicación y su impacto. Y eso, para mí, dice mucho de ambos. Habla de una profesionalidad y un respeto mutuo que, sinceramente, es lo que esperamos ver en la industria. Pero, ¿qué significa todo esto para ustedes? ¿Cómo interpretan ustedes las palabras de Enjin? ¿Creen que hay una amistad profunda, una admiración artística pura, o quizás algo más que se esconde tras estas declaraciones? Me encantaría saber sus teorías en la sección de comentarios. Estoy ansioso por leerlas. Estamos viviendo tiempos en los que la forma en que los artistas se relacionan y se apoyan mutuamente es cada vez más visible y valorada. Ver a Enjin hablar de Tuba con tanta admiración y respeto nos da una visión del lado humano del espectáculo, de las conexiones genuinas que pueden formarse. Es un recordatorio de que detrás de los personajes y las cámaras, hay personas con sentimientos, con aspiraciones y con la capacidad de inspirarse mutuamente. La verdad es que estas declaraciones de Enjin sobre Tuba son un soplo de aire fresco. Nos demuestran que la admiración profesional puede ir acompañada de un profundo aprecio personal, y que el talento y la dedicación son cualidades que resuenan en quienes comparten la misma pasión. La forma en que Enjin describe a Tuba no es solo un halago, es un reconocimiento de su arte en su máxima expresión, y de su impacto en quienes tienen la suerte de trabajar con ella. Para resumir, hemos profundizado en las sorprendentes declaraciones de Enjin sobre Tuba, donde la describe como una artista de una profundidad y sensibilidad excepcionales, cuya constante evolución y dedicación son una inspiración. Hemos analizado cómo sus palabras sugieren una influencia significativa a nivel personal y profesional, y cómo esto ha generado un gran revuelo entre los fans y en las redes sociales. Enjin no solo la ve como una colega talentosa, sino como una figura influyente que está marcando un camino en la industria. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis de las declaraciones de Enjin sobre Tuba tanto como yo. Ha sido un tema fascinante para desentrañar. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Enjin o Tuba. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos intrigantes. Nos vemos en el próximo. Adiós.